Gracias de nuevo a los compañeros que me han acompañado, a las compañeras en la mesa anterior. Ha sido un verdadero lujo, un verdadero placer aprender de todos ellos y de todas ellas. En realidad, yo tengo la suerte de cerrar en el día de hoy y en realidad lo que voy a hacer es tratar de hacer un resumen de algunos de los elementos fundamentales y ordenarlos. Para hacer, como decía, hincapié en algunas claves que nos pueden ayudar a avanzar, mirar hacia adelante. El título de la última presentación del día de hoy es Construir centros educativos inclusivos, derribar barreras en la educación. La finalidad que tiene esta presentación no es otra que la de reflexionar en torno a dos elementos centrales. Uno es que ha facilitado a los centros escolares, iniciar y hacer sostenibles los procesos de revisión y de mejora. Y la segunda de ellas es reflexionar en torno a qué apoyos necesitamos para poder hacer realidad este camino, ¿no? En este sentido, yo quería lanzar dos mensajes, uno al principio y otro al final. El primer mensaje es que conocemos el camino. Hay una imagen ahí que trata de representar como diferentes flechas. Dice, bueno, ¿cómo estamos? ¿Estamos perdidos? No sabemos ni a dónde vamos. ¿Estamos buscando el camino o sabemos el camino? Bueno, la buena noticia es que conocemos el camino. Disponemos de conocimiento suficiente, evidencias suficientes, investigación que nos muestra cómo debemos avanzar y nos proporcionan herramientas para ello. En relación al primer aspecto, es que ha facilitado entonces a los centros escolares iniciar y hacer sostenible el proceso. Esta pregunta nos va a llevar a tratar de pensar juntos en lo que hemos aprendido de las escuelas que están día a día trabajando y haciendo realidad todo esto que estamos hablando hoy. Porque hay escuelas que nos están mostrando realmente cómo se puede llevar a la práctica este derecho de un espacio, una educación que dé cabida a todos y a todas, articulando, como veíamos esta mañana, con equidad, no solo la presencia, sino también el aprendizaje y la participación. Y para responder a esa pregunta quería también partir de dos premisas. Una, ya hablamos esta mañana, que tenía que ver con esto de la ecología de la equidad, es decir, que la responsabilidad, los cambios tienen que ir también más allá de la escuela y precisamente en los cambios que van más allá de la escuela también sabemos la dirección que hay que seguir. Para ello me voy a hacer eco de las 6 acciones que recomienda la UNESCO después del análisis que tenemos de la educación en el mundo en relación con el avance en términos de inclusión. La acción primera es adoptar una definición clara del concepto de inclusión y equidad en educación, es decir, compartir ese paraguas fundamental de lo que significa realmente el derecho a una educación inclusiva. Es lo que hemos tratado de hacer a lo largo también de esta mañana. Utilizar los datos disponibles para identificar los obstáculos contextuales que frenan la participación y el progreso de los educandos. Estamos hablando de la necesidad de recopilar evidencias, pero recopilar evidencias relacionadas con todo el alumnado que puede encontrarse en situaciones de exclusión. Estamos hablando de articular políticas de rendición de cuentas, de análisis también de los progresos, no solo de los progresos y de la situación de nuestros alumnos, de todos nuestros alumnados, sino también los avances que se están dando en la escuela, el análisis también de los avances en las propias políticas educativas. Es decir, necesitamos recoger evidencias
poniendo sobre la mesa estructuras de evaluación y de valoración basadas en criterios de calidad y transparencia. Necesitamos también proporcionar los apoyos que requieren los docentes para llevar a cabo su tarea educativa, entre ellos no solo la formación, la preocupación también por su desarrollo profesional en general y por conocer las necesidades que tienen y proporcionar los apoyos y recursos que precisan, de los cuales también vamos a hablar dentro de un momento. Estructurar también o diseñar, un currículum y procedimientos de evaluación pensados en todo el alumnado, es decir, introducir metodologías docentes que permitan llegar a todo el alumnado basado en esos principios también de diseño universal. Estructurar y gestionar unos sistemas educativos pensados en todo el alumnado. Eso requiere la participación en el concurso de todos. El papel de los equipos directivos va a ser absolutamente central. La implicación, saber implicar a los diferentes agentes educativos en este proceso, tener alineadas las políticas educativas, pero también alineadas e implicadas en este proceso a los diferentes responsables también de lo que decíamos de otras políticas sociales vinculadas con el bienestar de la familia y de la infancia. Y, por supuesto, continuando con esta reflexión, implicar y poner en valor que para avanzar necesitamos implicar la participación de las familias, de las comunidades también locales, con líderes tanto dentro de la escuela a diferentes niveles, pero también líderes locales que contribuyan a este proceso. Pues bien, aquí hay otro elemento, otra premisa que decíamos, de la que me gustaría partir y que hemos hablado esta mañana. Si bien lo anterior nos mostraba acciones que tenemos que adoptar a nivel, digamos, más macro, si pensamos en la escuela, ¿qué hemos aprendido, como decía, de esas escuelas? Esta mañana decíamos que no hay modelos, que cada escuela debe emprender su camino a partir de su contexto, de su realidad, de sus recursos, de sus fortalezas, de sus necesidades y de las prioridades también que se establecen. De tal manera que precisamente ahí estaremos hablando de una escuela que se considera inclusiva, la que se compromete con ese proceso de revisión y mejora. Pues bien, ¿cuáles son los aspectos, los factores que han facilitado precisamente que esas escuelas hayan puesto en marcha y hayan hecho sostenibles este proceso? Hablamos de la necesidad de emprender un cambio individual en cada uno de los miembros de la comunidad educativa, en los docentes en particular, y un cambio colectivo. El cambio individual, que implica preguntarnos ¿qué debo cambiar? Es que ya estamos agotando. Bueno, ¿qué debo cambiar en mi forma de pensar y qué condiciones también debemos asegurar en nuestros centros para que todo esto funcione? Respecto al cambio individual, me estoy haciendo referencia a nuestras concepciones. Qué importantes son, ¿verdad?, las actitudes que tenemos hacia determinados aspectos vinculados a nuestra acción educativa. Y respecto a la importancia de este cambio de mirada, cambio en las percepciones, en las concepciones, creo que me sirve como una buena muestra la frase de Archibald MacLeish que aparece en el preámbulo de la Constitución de la UNESCO. Las guerras nacen en la mente de los hombres y es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz. Porque estamos hablando que esto de la educación inclusiva, ponerla en práctica, porque de eso va la ponencia que estoy tratando, compartir con ustedes, implica mirar de otra manera. Se ha hecho mucha alusión en las mesas que me han precedido a este aspecto. Cambio de mirada, por ejemplo, respecto a cómo valoramos la diversidad. La estamos viendo realmente como una oportunidad para mejorar nuestros entornos. ¿La estamos viendo realmente como una riqueza o la estamos viendo como un problema, una tarea añadida? ¿Cómo vemos el papel de las diferencias? ¿Dónde están cuando aparecen también dificultades? ¿Dónde se encuentran esas dificultades? ¿En el alumno? ¿O las dificultades están en el entorno, en cómo presentamos nuestras metodologías, los apoyos que estamos ofreciendo a nuestros alumnos, a nuestras alumnas?
en todas esas barreras que rodean también al alumno y que son realmente las que podemos movilizar. Tengamos en cuenta que si a la hora de analizar no solo las dificultades, sino antes, para evitar que aparezcan dificultades, si no miro qué podemos cambiar de nuestra acción educativa, si cuando aparecen incluso esas dificultades no miramos el papel que tiene ese contexto, realmente aquello que no analizamos no va a cambiar. Si la mirada cuando aparecen las dificultades la ponemos en el alumno y no en otros aspectos como son las prácticas educativas, las prácticas no van a cambiar. Por tanto, es muy importante entender la importancia, la necesidad de analizar esas barreras del contexto o el cambio de mirada respecto a cómo nos organizamos, de quién es la responsabilidad cuando aparecen determinadas necesidades de apoyo en el aula. ¿El responsable es un determinado profesional o el responsable es el profesor, la profesora de aula? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque va a condicionar incluso las funciones de determinados profesionales. En este caso, por ejemplo, desde una mirada tradicional que vincula que la responsabilidad del alumno o de la alumna que requiere determinado apoyo es de un profesional que consideramos especialista o el profesional de apoyo, pues esa mirada tradicional pues nos lleva a que cuando tenemos un alumno o una alumna en el aula, pues deleguemos, por así decirlo, el papel fundamental del trabajo con ese alumno o con esa alumna en un determinado profesional especializado. Pues bien, esa mirada hay que cambiarla, porque cuando estamos hablando de apoyo y educación inclusiva, estamos hablando de otra manera también de entender los apoyos que incluso prestan un profesional tan valioso como es el profesorado, el profesional de apoyo u otros profesionales que podamos contar con en esa función de apoyo. Pongo como ejemplo la propuesta de las funciones y los tiempos, para que tengamos una idea sobre lo que me estoy refiriendo, que se ha planteado en New Brunswick, en Canadá, donde no existe la educación especial, no existe. Están todos los alumnos, todas las alumnas en centros comunes, en centros regulares. Pues bien, las funciones de ese profesorado de apoyo, la mayor parte no es prestar apoyo al alumno. O sea, mirada también tradicional, incluso apoyo fuera del aula. Se está hablando de una manera de entender el apoyo en que el apoyo principal es al docente. ¿Para qué? Para que el docente pueda llegar a todo el alumnado y que pueda seguir trabajando con el alumno cuando no esté ese profesional de apoyo. Por tanto, el cambio de mirada, a quien debo apoyar, a quien debo formar es al docente, lleva también a pensar en otras funciones, en otros roles. Por ejemplo, el rol que tiene que ver con ayudar al docente a mejorar su práctica educativa a través de la observación, a través del modelaje, a través también de la enseñanza compartida, a través de la docencia compartida, a través de diseñar juntos, pensar juntos en lo que necesita cada alumno y cada alumna y planificar juntos la docencia, colaborar en los procesos de aprendizaje de la comunidad educativa, por ejemplo. Ahí es donde está la mayor carga de trabajo y de funciones de ese profesional, para que cuando no estés en el aula, ningún niño, ninguna niña, ningún adolescente, ningún joven se quede atrás. También otro porcentaje que lo sitúa en un 25%, en efecto, es de apoyo al estudiantado, pero entendiendo que el contexto natural de apoyo es el aula regular, junto con los compañeros o compañeras, y también entendiendo que ese apoyo lo puede requerir cualquier alumno del aula, como de hecho así sucede, y para ello ese profesional en colaboración con el docente tiene que estar también dentro de sus funciones ese apoyo
en el aula, a través de diferentes también estrategias y metodologías, entre ellas, como decía, la enseñanza, la codocencia, la enseñanza compartida. Y tendríamos que pensar mucho que justifica que determinados apoyos se tengan que realizar fuera del aula. Y ciertamente el porcentaje de tareas, en cuanto tiempo, el porcentaje menor de tareas debería ser todas esas tareas burocráticas que también están robando muchísimo tiempo a los profesionales, pero que también son necesarias. Pues bien, este cambio de mirada respecto también a las funciones del profesional que consideramos de apoyo, nos lleva ahora a pensar, bien, qué hemos aprendido de las escuelas que se han puesto en marcha y tan importante como ponerse en marcha es hacer sostenible ese proceso de revisión y mejora. Bien, coinciden los diferentes trabajos, los diferentes estudios, las diferentes experiencias en un conjunto de condiciones. Estas condiciones son muy importantes porque son las que tenemos que cuidar en nuestros centros cuando nos dispongamos realmente, como decía, a trabajar en esta dirección. Y no nos engañemos, todas ellas son importantes. Voy a hacer alusión a aquellas que aparecen también de manera más continuada, más consistente a lo largo de los diferentes trabajos y experiencias con centros. La primera de ellas es cuidar los espacios de reflexión. El tiempo en la escuela es oro. ¿Qué les voy a decir aquí a los docentes que están aquí sentados? Y a veces se van imponiendo cosas que hacen que cambiemos el objetivo de la reunión que teníamos. Pero aquí es que necesitamos tener muy claro que necesitamos esos tiempos para reflexionar, para pensar, para colaborar, para analizar las barreras que hay en nuestro centro y planificar los procesos de mejora. Si no tenemos ese tiempo, no podemos avanzar, pero hacer una reflexión basada en evidencias. No podemos improvisar ni hacer nuestras reflexiones sobre las barreras que hay en nuestro centro a partir de intuiciones. No, tenemos que recoger evidencias que fundamenten la reflexión y para ello tenemos herramientas. Si van ustedes a la página web de nuestro grupo de investigación, Equidei, pues van a encontrar muchas herramientas. Entre ellas, pues por ejemplo, el Index for Inclusion que tradujimos, o una herramienta más breve que diseñamos, el termómetro para la educación inclusiva. Necesitamos herramientas que nos permitan recoger datos, que nos permitan decir estas son las fortalezas que tenemos en nuestro centro, porque no olvidemos que tenemos que reconocer también nuestras fortalezas, que es el punto de partida para iniciar el cambio, y estas son las necesidades que tenemos de mejora y establecer las prioridades. Pues bien, tenemos herramientas que nos van a ayudar en este proceso. Otra de las condiciones que han cuidado los centros es la participación. Han implicado en estos procesos de revisión y mejora a los diferentes miembros de la comunidad educativa, desde los docentes, por supuesto los equipos directivos, el personal de administración y servicios, alumnado, familias, miembros de la comunidad. Tenemos que contar con el concurso, con las voces de todos los miembros de la comunidad educativa. Esto requiere, además de planificación, no es algo que se improvisa, requiere dar un conjunto de pasos que debemos cuidar. Debemos, como por ejemplo, tienen ahí en la imagen, es el proceso que nos proponen desde el Index for Inclusion. Necesitamos trazar nuestro camino, nuestro plan de acción, que implica sensibilizar a nuestra comunidad educativa, constituir, por ejemplo, comisiones de trabajo con la participación de diferentes miembros de la comunidad educativa, implica recoger evidencias que nos permitan identificar dónde hay barreras, establecer prioridades. No podemos cambiarlo todo, ni mucho menos cambiarlo todo a la vez, eligiendo cuáles son las prioridades de nuestro centro, diseñar los planes de mejora, ponernos en marcha, evaluar lo que hemos logrado, aprender
de ese proceso y iniciarlo otra vez con otras prioridades, haciendo, como decía, sostenible este proceso. Por tanto, implica asumir un conjunto de pasos, implica planificar la acción, llevar un control de los progresos y hacer, como decías, una evaluación y un seguimiento permanente, entendiendo que el próximo curso seguimos con otras prioridades y el siguiente con otras. Recordad lo que hemos dicho, esto es un proceso de revisión y de mejora continuo, porque los centros cambian, las necesidades cambian, los docentes cambian y, por tanto, siempre vamos a tener que continuamente analizar las barreras que existen en nuestro centro si queremos mejorar. Y ello requiere cuidar otro aspecto, que es la coordinación. Este no es un proyecto de un grupo de personas de nuestro centro que están comprometidas con la inclusión. Este es un proyecto de centro que debe impregnar toda la cultura de centro y al que deben estar invitados a participar todos los miembros del centro, aunque en esas comisiones estemos solo algunos, pero toda la comunidad debe estar informada. No puede ser, insisto, porque entonces eso no sería sostenible si un proyecto que iniciaron algunos compañeros, compañeras, sí, un año y aquello fue bien, a ver cuándo lo retomamos. No es eso. Requiere una buena comunicación dentro de la comunidad educativa, saber todos lo que estamos haciendo, aunque unos estén más implicados que otros, manejar bien los grupos de trabajo y la comunicación fundamental. Todos deben sentirse informados y además hay que dar difusión a lo que hacemos. Si esto es importante, hay que ponerlo en valor. Hay también que cuidar, como veíamos, el desarrollo profesional docente. Si algo también hemos aprendido es que los centros que están en marcha se han preocupado por la formación de sus docentes, de las necesidades que tienen sus docentes y han puesto los medios para responder a las mismas. Pero recordemos que no siempre se trata de un experto o una experta que me venga a contar en el centro lo que debemos hacer o ir a determinados cursos. Todo ello puede ser importante, sin duda, pero también tenemos que reconocer el saber escondido dentro de las aulas, como también nos decía Melais. Pues ¿cuánto saber está encerrado en las paredes de nuestras aulas que no compartimos porque no tenemos espacios para compartir? Disponemos de experiencias y les invito también a ellos a ver nuestra página web sobre el gran potencial que tiene aprender juntos docentes, observándose, ayudándose mutuamente a la hora de planificar, por ejemplo. Pues bien, todo ello, junto con un enorme recurso que tenemos, escuchar las voces del alumnado, que me puede ayudar también a introducir mejoras en mi práctica, son elementos que debemos considerar. Por tanto, un desarrollo profesional docente que también implique saber aprovechar las grandes fortalezas que tenemos en nuestro centro y que da seguridad al profesorado. Y evidentemente, sin un liderazgo adecuado, esto no se va a hacer sostenible y difícilmente lo podremos iniciar, como decía, con fuerza. Se necesita un liderazgo que comparta la visión, un liderazgo que anime al equipo y que establezca las condiciones que hemos visto antes para que esto tenga lugar. En este caso, si cierto es que si no tenemos la implicación del equipo directivo, difícilmente, como decía, podemos avanzar. Estamos hablando también de equipos directivos que saben ver las fortalezas de sus docentes, las fortalezas que tienen sus familias para construir y el alumnado para construir, y ahí es una de las claves, lo que llamamos un liderazgo distribuido, que es cuando tú sabes aprovechar todas esas aptitudes individuales que tienes en tu centro, sabes implicar al claustro, a la comunidad escolar en procesos de liderazgo, teniendo líderes en diferentes niveles de centro y por parte de diferentes personas, para que si cambia el equipo directivo no se venga abajo el proyecto, por ejemplo. Ahí trato un poco de resumir
todo lo que hemos dicho y que es también el resultado del aprendizaje, en este caso, por ejemplo, de escuelas en Canadá y en Latinoamérica, en donde es, como os decía, un resumen de lo que acabamos de decir. Es decir, asumir que estamos ante un proceso en donde es un proceso circular continuamente de formamos equipo, empezamos a revisar, analizamos las barreras, establecemos prioridades, ponemos en marcha un proceso de mejora en un aspecto que hemos delimitado, nos evaluamos ese proceso y lo compartimos, difundimos y volvemos a empezar, cuidando para ello, y ahí está el cuadro central, las condiciones que acabo de señalar, desde un liderazgo con visión hasta la implicación de los diferentes miembros de la comunidad educativa, continuamente analizando qué estamos logrando, qué necesitamos y sin perder el foco que tratamos de establecer en la primera también ponencia, y es asegurar todo esto que estamos haciendo mejora la presencia del alumnado en todos los espacios de la escuela, mejora el aprendizaje, mejora la participación en términos, como decía también, de bienestar emocional y social. Y el segundo aspecto de esta ponencia que quería compartir con ustedes tiene que ver con qué apoyos necesitamos. Y para ello la respuesta es, lo que necesitamos es una red de apoyos. Y esto pasa por entender, aquí tenemos una imagen de una persona con una piedra encima, solo, claro, que es que el profesorado solo no puede. No podemos decir, y ahora todo esto pasa por formación de profesorado, que sí, vale, que muy bien, esto es el profesor el que te lo tiene que hacer. Mantenemos las estructuras organizativas de políticas de nuestro centro y prácticas igual que siempre y tienes que más alumnado. Pues no, solo es imposible, no puede. Y tenemos que pensar en la construcción de una red de apoyos y ello pasa por entender, cuando hablamos de inclusión, el apoyo de una manera amplia y sistémica. Para ello voy a utilizar la manera de entenderlo por parte de Tony Wood y Mel Ainscough en el Index for Inclusion, que nos dice que hablamos de apoyo para referirnos a todas las actividades que aumentan la capacidad de un centro escolar para atender a la diversidad del alumnado, promoviendo que todo el mundo sea valorado con equidad. Esto implica entender que apoyo es más que el que nos puede prestar un profesional, por ejemplo, de apoyo, un profesional especializado o un asistente educativo, que también, y que como hemos visto, su tarea fundamental va a ser ayudar al docente para que llegue a todo el alumnado. Cuando hablamos de apoyo, hablamos del apoyo que nos pueden prestar el trabajar juntos el profesorado, el apoyo que nos pueden prestar los alumnos y las alumnas, el apoyo que nos pueden prestar las familias, el apoyo que nos pueden prestar otros centros escolares con los que podemos trabajar juntos, con los que podemos aprender, el apoyo que puede prestarnos trabajar juntos con los equipos de orientación, con la comunidad local, con todos los recursos existentes en la comunidad local. Es decir, tenemos que poner sobre la mesa todos los recursos, tanto del centro como fuera del centro, que podemos utilizar como apoyo al docente en el aula. Veamos a qué me estoy refiriendo. Por ejemplo, el apoyo entre el profesorado. Estamos hablando de redes de apoyo reales, profesores que diseñan juntos, que comparten la experiencia y cómo han podido impartir determinadas materias o a través de determinadas metodologías que han funcionado con todo el grupo de clase, profesores que se observan y se ayudan a mejorar su práctica. Aquí tenemos, no sé si habrán oído hablar de las lecciones de estudio, en donde se hacen estructuras, por ejemplo, de tríos de docentes que planifican juntos, que se observan, que después reflexionan, que diseñan después de lo aprendido la siguiente lección juntos. Es aprovechar el gran conocimiento que hay por parte de los propios equipos o la docencia compartida, por poner algunos ejemplos. La manera de colaborar, como decíamos, con otros
con otros profesionales más allá del centro, que implica, insisto, saber aprovechar todas esas fortalezas que tenemos en nuestra escuela, y que implica, como también decía, no solo pensar en la formación, sino también en el bienestar. Cuando existen esas redes de apoyo entre docentes, también está incidiendo directamente en el bienestar de nuestros docentes y supone empoderar al profesorado. Cuando cuidamos al profesorado, cuando cuidamos no solo la formación, sino que damos además en este marco respuesta a sus necesidades y cuidamos su bienestar, estamos también empoderando al profesorado y poniéndole en el lugar en el que debe estar, el gran valor que, como estábamos diciendo, como motor de la inclusión. El alumnado como apoyo. Tenemos un recurso en nuestras aulas maravilloso, que son los compañeros y las compañeras. Establecer determinadas maneras de organización en nuestras aulas, introducir determinadas metodologías basadas en la colaboración entre alumnado es estratégico, porque los propios compañeros, las propias compañeras pueden ser un recurso de apoyo de enorme valor. Estoy hablando, por ejemplo, seguro que aquí nos podríais poner muchísimos más ejemplos a partir de vuestra experiencia de aprendizaje cooperativo, de la tutoría entre iguales, de las redes de apoyo entre compañeros, grupos de compañeros que se configuran y se estructuran de manera también formal, encaminados a acoger al alumnado nuevo o a atender y estar pendiente de aquel alumnado que está más aislado, que necesita más ayuda, formando lo que podemos denominar círculos de amigos, alumnos de unos niveles superiores que son tutores y apoyo a algunos más pequeños, alumnos mediadores de conflictos, por mencionar algunas de las posibilidades que tenemos para aprovechar ese enorme potencial que se configuran los compañeros y las compañeras. Simplemente el hecho de estar conviviendo, trabajando, aprendiendo con el otro, supone una enorme fuente de apoyo para todo el alumnado. Y en este caso también reconocer la importancia, no solo reconocerla, sino también utilizarla en beneficio de la mejora de nuestras prácticas educativas, las voces del alumnado. El alumnado es una fuente enorme de información para saber cómo puedo mejorar, pero desde infantil hasta los más mayores. Lo que tenemos es que saber cómo recoger esas voces. También en nuestra página web, para no robar ahora más tiempo, tienen experiencias y material de proyectos que hemos llevado a cabo, en donde en el marco también de esta observación, por ejemplo, entre docentes, se ha contado con las voces del alumnado para identificar qué os ayuda a aprender más, qué os ayuda a estar más interesados y a observar también, ¿hay algún compañero al que le cueste más entender? ¿Hay algún compañero que no esté suficientemente motivado? Y reflexionar juntos sobre también qué podemos hacer en las aulas. Tenemos también un enorme recurso que nos puede ayudar a mejorar. Y cuando utilizamos también este recurso tan importante, escuchamos las voces, además las utilizamos en diversos procesos de toma de decisiones, también estamos empoderando al alumnado, algo necesario también cuando hablamos de inclusión. Por supuesto, las familias. Las familias son otro elemento de esa red de apoyo indiscutible. No se entiende educación inclusiva si no se cuenta con la participación real de las familias. Las familias nos pueden ayudar de múltiples formas. Si pensamos en la mejora escolar, son una fuente muy importante de información para identificar las barreras, pero también nuestras fortalezas. Además, son una fuente muy importante que nos puede ayudar a pensar en los procesos de mejora. Si recuerdan, decíamos, una de las condiciones es la participación de la comunidad educativa, la participación de las familias. Bien, tienen que estar en esos procesos de revisión y mejora como una fuente muy importante, porque las voces de las familias también deben tener su espacio en el centro. Las familias deben saber los espacios de participación. Debemos identificar los canales y promoverlos para que las familias también nos den su opinión y además formen parte de las diferentes decisiones de nuestro centro.
y, por supuesto, son un factor estratégico para apoyarnos al docente y ajustar la respuesta educativa. Los docentes son expertos en pedagogía, pero las familias son expertas en su familia. Por tanto, van a ayudarnos sobremanera también a identificar cómo ajustar nuestra actuación docente, a identificar algo de lo que debemos partir, cuáles son las fortalezas de nuestros alumnos y de nuestras alumnas, cómo podemos también ayudarles mejor a que aprendan, a que tengan más interés, a que estén motivados. Preguntemos a las familias, trabajemos junto con las familias en esta dirección. Por tanto, escuchemos las voces, pero además tengamos presente que hablamos de todas las familias, porque a veces se podría caer en el error de pensar que solo hablamos de las familias que tienen hijos en situación de vulnerabilidad. No. Si queremos avanzar en la construcción de centros inclusivos, tenemos que pensar en todas las familias del centro, porque todas son necesarias, porque pueden ser potentes aliados o a veces también por falta de información podemos encontrar que necesitamos trabajar con ellas. Por ejemplo, nosotros nos pidieron desde la Confederación de Familias de la Asociación de Padres y Madres de los diferentes centros españoles, pues la elaboración de una guía que lo que hiciese era explicar y destruir, por así decirlo, los mitos que había en torno a la inclusión. Y era muy importante. ¿Por qué? Porque, entre otras muchas cosas, por ejemplo, tenemos datos que nos muestran, ahí tenemos trabajos de las investigaciones de Anne de Boer, por ejemplo, que las actitudes de los compañeros y compañeras están relacionadas con las actitudes de sus padres y de sus madres o de los adultos que hay en el entorno. Por tanto, no solo tenemos que trabajar con los compañeros del centro, y ojo, y cuanto antes mejor, no esperemos a trabajar en torno a la aceptación, a la diversidad, cuando están en primaria o secundaria, desde infantil, porque es el momento en el que tenemos también que incidir en el trabajo y construir realmente en la cohesión en los grupos de alumnos y de alumnas. Y, por tanto, pensar de manera amplia y sistémica cuando vamos a iniciar estos procesos y cuando hablemos de sensibilizar, de mostrar la importancia que tiene cambiar nuestro centro para acoger a la diversidad, la riqueza que supone, pues bien, implicar y transmitirlo a todo el alumnado, al profesorado y a todas las familias. Y en este sentido, ya casi terminando, cuando hablamos de trabajar con las familias, tenemos también que tener en la mente la importancia de empoderar a la familia, pero desde espacios de participación reales. Igual que podemos identificar diferentes niveles de participación en el alumnado, desde una participación hasta ficticia, participación real, lo mismo ocurre con las familias. ¿De qué tipo de participación estamos hablando? ¿Qué tipo de participación estamos promoviendo en nuestros centros? Una participación basada en informar a las familias, lo cual está bien, pero eso tenemos que ir más allá. Una participación simbólica basada en procesos de consulta a las familias, que está bien, pero tenemos que ir más allá. Una participación que podríamos llamar parcial, y es, pues bueno, si establecemos alianzas con las familias, establecemos espacios, comisiones en las que las familias puedan participar en los espacios que nosotros habilitamos. O estamos hablando de una participación activa, una participación también basada en la corresponsabilidad, en donde están presentes en los procesos de toma de decisiones de mejora del centro, por ejemplo, en lo que estamos diciendo, que nos están ayudando a revisar, a identificar las barreras, están en los procesos también de mejora y cambio, en donde los espacios de presencia y participación de las familias no solo vienen propuestos por el centro, sino por las propias familias, en respuesta también a sus necesidades e intereses. ¿En qué nivel de participación nos estamos situando? Pues bien, debemos dar pasos hacia otra manera de entender la participación, como decíamos, una participación activa, si es que queremos realmente que se impliquen. Y, por supuesto, no podemos olvidar de otro recurso muy importante que tenemos a nuestro alrededor, que es la propia comunidad local en la que nos situamos, en la que se sitúa nuestra escuela. Y
En este sentido, la comunidad, todos los recursos que hay en la comunidad, además de otras escuelas, pueden ser un recurso que podemos utilizar en nuestra escuela. Seguro que tienen muchas experiencias de recursos que hay en empresas, entidades, servicios de la localidad en la que se sitúan nuestras escuelas, que las utilizamos como recursos. Pero también tenemos que pensar en que cuando hablamos de una escuela inclusiva, es una escuela abierta al entorno. Una escuela que también puede ser un recurso para el entorno. Y de hecho, las escuelas que se consideran realmente inclusivas están también preocupadas por incidir positivamente en el entorno. Y me hago eco de las palabras de Ángeles Parrilla en este marco, y es que la escuela, además de ocuparse de los procesos de aprendizaje que se producen en el interior del centro, atienden a lo que sucede en su entorno, luchan por las desigualdades, defienden el medio ambiente, promueven la democracia, etc. Son escuelas comprometidas con el entorno, con capacidad también de transformar el entorno. Y aquí ya terminando, también viene mi segundo mensaje. Iniciaba diciendo que conocemos el camino, disponemos de conocimientos. Lo estamos viendo a lo largo de estas jornadas. Sabemos qué hay que hacer, hacia dónde hay que dirigir la mirada, las transformaciones que hay que hacer a nivel más macro, qué condiciones debemos cuidar en la escuela, disponemos de herramientas. Pero es que también sabemos que es posible, porque hay escuelas que nos lo demuestran día a día. Y yo creo que el momento en el que estamos ahora es un momento importantísimo en el que debemos cuidar a la escuela y hacer que las voces de las escuelas se escuchen. Las escuelas en su día a día no tienen tiempo para organizar lo que hacemos, difundirlo y demás. Pues bien, desde los diferentes ámbitos en los que nos podamos encontrar, por ejemplo, nosotros desde el ámbito de la universidad, un papel fundamental de la investigación y de las actuaciones de trabajo con los centros, esos centros que nos están permitiendo aprender, porque esto que estamos diciendo ha sido gracias a lo que nos han enseñado los centros. Es el momento de apoyar también a las familias para dar a conocer lo que hacen en su día a día. Un ejemplo muy simple, nosotros estamos llevando a cabo un programa en el que una vez al mes, el último jueves de cada mes, una escuela nos cuenta cómo inició todo este proceso y cómo lo ha hecho sostenible desde su realidad, con honestidad, escuchando las voces y aprendiendo de los que lo están haciendo día a día, de los que lo están poniendo en acción. Y son esos centros y otros muchísimos que no llegaremos ni a conocer, los que nos están mostrando que esto de lo que estamos hablando es posible. Yo les invito, si quieren, a escuchar a esos centros de diversos también países que nos están explicando cómo lo están haciendo, pero la literatura también está llena de esos ejemplos que nos muestran, como decía, que es posible. Bien, quiero acabar mi presentación mostrando precisamente que esto, si es posible, comienza con equipos comprometidos, con equipos que se unen para trabajar juntos en este proyecto común. Y hay una campaña, tenía aquí una imagen que no, ahora no pueden ver, que se llama Educación Inclusiva, quererla es crearla. Les invito a escuchar también esa campaña. Y la traía esa frase aquí para tratar de mostrar que es que esto requiere ponernos en marcha, esto requiere trabajar, esto requiere tomar conciencia de que es un proceso que nos compete a todos, que hay una responsabilidad individual, cada uno desde el lugar en el que desde el que se encuentra, pero también una responsabilidad colectiva, y que esto, como decía, no se improvisa, sino que requiere, como decíamos, decidir. No hay más excusas, tenemos que trabajar, tenemos que ir hacia adelante, aprovechando todas las fortalezas que tenemos, que son muchas, y asumiendo un proceso continuo de revisión y mejora. Porque, como estamos diciendo, sin duda, esto merece la pena.
Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias Cecilia Simón por estas consideraciones respecto a esta última conferencia de cierre. Ya queda muy poquito para irnos a nuestros hogares. Recién les comentábamos hace un ratito que Sofía Donner, intérprete visual, estaba de alguna manera interpretando lo que estaba sucediendo en esta conferencia, así que le vamos a ir pidiendo que se acerque al escenario para poder compartir con nosotros lo que es esa imagen. También a Leticia Brandino y Lilian González del Programa de Educación Inclusiva del Ministerio de Educación y Cultura. Con esto damos cierre a este primer día de actividades. En la pantalla vamos a ver en un ratito lo que estuvo dibujando para nosotros Sofía. Así que bueno, esperamos, no te queremos apurar, no te estamos apurando, pero bueno, de alguna manera eso. Ahí está. Bueno, las dejo con las chiquilinas que de alguna manera van a explicar lo que están viendo en pantalla. Muchas gracias, Joaquín. Mientras voy contando que Sofía Donner, desde el 2014, es una profesional independiente que realiza relatorías gráficas en conferencias, facilitaciones en talleres y aplica estas habilidades en piezas ilustradas de lettering. Un aspecto muy importante que ella destacó hoy es que utiliza la escucha activa, el pensamiento visual y la expresión de ideas mediante el dibujo en diversos procesos personales y colectivos. Así que de esta manera hoy nos va a acompañar, nos está acompañando desde su escucha activa, empática, para compartir con nosotros y nosotras esta construcción colectiva. Entonces, ahora en pantalla se está proyectando un lienzo horizontal. La ilustración ocupa todo el lienzo, hay conceptos, hay frases, hay ilustraciones, hay palabras sueltas, hay iconos también. Esta ilustración es similar a un cómic con líneas negras marcadas y plenos de color, áreas subrayadas identificadas con colores lila, amarillo y azul. Es un dibujo de trazos libres, con movimientos, con formas de distintos tamaños, que se organizan de forma de documentar visualmente las ideas que fueron saliendo durante las presentaciones. Bien, pasando a un segundo nivel de detalle, en tu relatoría gráfica, Cecilia, en el dibujo encontramos dos zonas delimitadas en amarillo que detallan los textos con los dos focos de la presentación que compartió recién Cecilia. Por un lado, que facilita los procesos sostenibles vinculados a la revisión, ¿no?, y la mejora. Y por otro lado, las redes de apoyo, ¿no?, y colaboración sobre las que Cecilia hizo énfasis. También sumaste algunas ilustraciones en esta relatoría gráfica. Vemos docentes, una mujer con una niña, un grupo de personas de una comunidad. ¿Querés hacernos algún comentario sobre estas claves visuales que seleccionaste? Hola, muchas gracias a todos. Me da un poco de nervios esto, yo dibujo, no hablo. Pero bueno, básicamente en realidad me parecía como bastante importante que queden representadas las personas que están involucradas en los procesos. Empecé por dibujar a la niña como la estudiante, como foco de atención. Y bueno, después ahí fueron saliendo los conceptos que acompañan esto. Y bueno, después de la niña, bueno, su familia como siguiente círculo, después los docentes, después la comunidad, como ir ampliando eso como red de apoyo, que sabía que era como el concepto del que se iba a hablar en esta instancia. Por otro lado, es genial cómo fuiste haciendo un montón de conexiones y creo que en la representación gráfica quedan claros todos estos procesos sobre los que Cecilia hizo énfasis y sobre los que recorrimos a lo largo de todo el día. Gracias, Sofía. Para nosotros era muy importante también establecer otro medio de representación de todos estos conceptos compartidos de manera oral. Así que en ese sentido agradecerte a vos y agradecer a todos por el día compartido. Gracias.